¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí seguimos de kiosco en kiosco y nos encontramos en Santana Tepetitlán, también conocida como Santana de los Negros. Vamos a entrevistar al jardinero de este pueblo y él nos va a explicar por qué se le conoce así a esta población. Santana Tepetitlán se encuentra por López Mateos, pasando el periférico y como quien va a Morelia, Michoacán. Es un pueblo que tiene un asentamiento indígena muy importante, con una tradición muy arraigada de fiestas y de caracteres muy especiales. ¿Qué les parece si pasamos a ver algunos de los lugares que le dan su importancia a esta población y luego hacemos más comentarios? Bien, amigos, pues la historia de los pueblos la hacen los cronistas, pero también el pueblo mismo. Así que a continuación vamos a platicar con el jardinero de esta plaza tan bonita de Santana Tepetitlán. ¿Usted se llama cómo, por favor? Sósimo Alvarado Martínez. ¿Cómo, por favor? Sósimo Alvarado Martínez. Sósimo. Tenemos nombres raros, don Claro, Sósimo. sí. Háblenos de la historia de su pueblo. Me hablaba de que llegaron los negros allá Sí. a la loma. Allá arriba, allá se llamaba el agua de la orilla, y allá cayeron los negros que construyeron ese templo de ahí, de la Purísima. Y allá bajaron, ¿Por qué les llamaban negros? porque pues sabía dónde vendrían. Allá cayeron primero, allá arriba. Y allá fundaron Santana Tepetitlán. No, la fundaron aquí. Y entonces, Por eso le dicen Santana Tepetitlán de los Negros. Por eso. ¿qué más se sabe de la historia de este pueblo? Que entonces que de allá bajaron la madera para construir palacio municipal. Los negros mismos llevaban los palos cargando para construir allá el palacio. Ya los bajaron. Y la iglesia tan bella que tenemos aquí atrás, ¿cómo se llama y cuándo la construyeron más o menos? Pues no, eso sí no sé decirle, pero ahí tiene la fecha el día que se construyó y se llama el Templo de la Purísima. Que por cierto estuvo en ruinas mucho tiempo, ¿verdad? Sí, pues hasta después la repararon, ya está reparada de nuevo. No había techo, ¿verdad? No, no había. No, eso ya construyó últimamente, ya está construido, pero no había. ¿Cuánto hace que la reconstruyeron? Como unos 3 años. Más o menos. 3 años. Oiga, ¿qué ha pasado en este pueblo que ha mejorado tanto el aspecto del mismo? Hace 10 años que yo vine y la entrada era como de terracería, había mucho polvo y veo todo muy restaurado. ¿Qué pasó aquí? Pero eso es que ha construido el gobierno de allá del municipio de Zapopan. Él es el que ha ayudado aquí a construir todo esto, la pavimentación, el templo y todo eso. Ayudó el gobierno del municipio de Zapopan. Tenemos otro templo muy bonito aquí enfrente. ¿Cómo se llama? Este es el templo de Santa Ana, la Virgen de Santa Ana Tepetitlán. Es la patrona del pueblo. Patrona, sí, y esa se celebra el 26 de julio, esa es patronal aquí. Un día después de Santo Santiago. Sí, un día después, sí. Sí, el 25 es Santo Santiago, entonces el 26 se celebra esa fiesta. ¿Cómo se celebra esa fiesta? ¿Cómo es? Platíqueme. No, pues ¿cómo le ves? Castillos, música, cohetes y pues toda esa cosa, danzas también. ¿A qué horas empiezan ese día, el 26 de julio? ¿A qué horas empiezan? A las 6 de la mañana empiezan las mañanitas y se termina a las 8 de la noche. ¿Y solo se celebra un día o es un novenario? No, es un novenario, pero la primera fiesta se celebra el 26 y más un puro día se celebra. Me decía que cada día 12, Ya dicen la capillita, eso es cada mes. cada mes hacen misa ya. Entonces la fiesta se hace el 12 de diciembre, porque ahí está la Virgen de Guadalupe allá arriba. ¿Cómo se llama esa loma ahora? Ahí se llama la capillita. Pero es Bugambilias, me dice, ¿verdad? Sí, la ciudad, sí, allá arriba, todo lo que está construido es Bugambilias. Se llama Ciudad Bugambilias, todo lo de allá arriba. Invite a nuestros televidentes que vengan a visitar este pueblito tan bonito y tan cercano a Guadalajara. ¿Cuántos minutos estamos del centro de Guadalajara? Es 1 hora de camión de aquí al centro de Guadalajara. ¿Y cuáles camiones vienen por acá? El 258. El 258.
¿Dónde se toma? Aquí, No, pero allá en Guadalajara para venir para acá. allá en Santa Cecilia, En Santa allá en Cecilia. el terminal, y allá se toma para que lo lleve hasta aquí. De aquí va hasta Santa Cecilia y ya regresa allá para acá. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista y vamos a seguir Ajá. visitando su pueblo tan bonito. Ándele, a la hora que gusten, estamos a sus órdenes. Gracias. Ay, 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 pasó un día y más otro día. Ay, 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 y mis tormentos no pasan. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en Santana Tepetitlán, Santana de los Negros, como también se le conoce. Tan cerca de la ciudad de Guadalajara, y encontrar iglesias tan bellas como esta que tenemos enfrente y que nos va a describir Cuauhtémoc, pues es un lujo. Fíjense, a unos 10 minutitos del centro de Guadalajara, pónganle 20 minutos, y encontrar una joya así, bueno, yo creo que hay que platicar de eso. ¿Y quién mejor que el señor Cuauhtémoc de Regil, servidor. Cuauhtémoc? Acabamos de salir de esa iglesia, pero de la iglesia mejor hablamos después. Háblanos de por qué le llaman Santana de los Negros. Y hace 10 años vine a hacer unas entrevistas para un programa de radio y a la gente no le gustaba mucho que yo le dijera que si aquí era Santana de los Negros. Bueno, Cornelio, ese es un término despectivo que a mucha gente, aparentemente es despectivo para algunas gentes, y hay razón en que rechacen ese nombre porque el nombre de Santana de los Negros se le da más bien por razones no raciales, sino más bien de otra índole. En el siglo XVI, cuando nace este pueblo, XVII y en el XVIII y todavía en el XIX y hasta principios de este siglo que corre y que está por terminar, realmente la única manera de conseguir energéticos, combustible, era la leña y sobre todo el carbón. Y estamos exactamente al pie de la primavera, de manera que aquí, en Santana, Tepetitlán, era una de las cosas que más producía. La cuestión de las vigas para las construcciones de la ciudad, entre ellas las vigas del Palacio de Gobierno, que hay testimonios que provienen de aquí, de esta comunidad de Santana, Tepetitlán, y además el carbón que se vendía por todas las calles de la ciudad, de manera pues que corría siempre la fama de que ahí venían los negros de Santana, y los negros de Santana porque eran carboneros y llevaban el carbón, y lógicamente la gente los identificó como tal, y ya fue común, sobre todo en el siglo pasado, decirle Santana de los Negros, pero no porque hubiera negritud de raza, sino más bien porque pues eran los carboneros que surtían antes de que llegara Pemex por esos lugares, ¿verdad? ¿Qué haciendas importantes hubo aquí o cuál fue la importancia, valga la redundancia, de la producción de este pueblo tan cercano a Guadalajara? Bueno, mira, Cornelio, en primer lugar, habría que decir que Santana Tepetitlán estaba en ese tiempo muy lejos de Guadalajara. De hecho, el camino real que iba para Colima tocaba varios puntos, entre ellos precisamente Santana Tepetitlán, y luego seguía el camino real a Santanita, y así se iba bordeando una serie de pueblos. Este era un pueblo lejano de aquella Guadalajara colonial y la Guadalajara del siglo XIX. Entonces, de hecho, esta población se funda en el siglo XVI y son los franciscanos que están al frente de todas estas comunidades que fundaron alrededor de Guadalajara, y era visita del convento de San Francisco. Del convento de San Francisco venían cada determinado tiempo a hacer una visita y hacían una misa en lo que es la primera parte de la capilla de la Purísima, que es la que tenemos frente a nosotros y que el público va a ver en un momento, y que en realidad fungió como capilla abierta provisional. Yo les he llamado capillas abiertas provisionales porque se pensó en hacer las capillitas, una capillita muy pequeña que simplemente tenía un techo y era capilla y además era hospital, pero hospital en el término hospitalario, en donde la gente llegaba, se pernoctaba en ese lugar y se cubría de las inclemencias del tiempo, y era un pequeño cuarto, un cuarto más o menos de buen tamaño, que tenía 3 espacios, uno central, en el caso de la iglesia de la Purísima, un espacio central para la cuestión de ofrecer misas, y 2 pequeños anexos laterales a cada uno de los lados pues del altar, y entonces ahí la gente pernoctaba. Toda la gente que venía o en el camino se quedaba, o las gentes que venían a negociar en la cuestión de los tianguis, el comercio de los tianguis, pernoctaban ahí y seguían hacia las diferentes partes. Entonces,
En realidad este pueblo tenía un enorme atrio, ahora lo que podemos ver aquí, donde está el kiosco y la fuente donde estamos sentados, era parte del atrio, que después en el siglo pasado todavía fue cementerio, y de hecho fue cementerio hasta el año del 62, 63, cuando las bardas atriales que había aquí en esta parte, las tiraron para hacer estas plazas, y el cementerio, en donde estaría donde estamos ahorita, lo cambiaron hacia la parte más al sur de la población. Entonces, en realidad Santa Ana ha tenido una historia muy interesante y sobre todo muy ligada a la ciudad de Guadalajara. Camino Real de Colima, compañía de mis chatas. Háblanos ahora de la restauración de esta capilla tan bella. Bueno, esta fue una capilla que hacia los años 20, a finales de los años 20, se vino abajo. La falta de mantenimiento, bueno, una gran cantidad de problemas de la antigüedad misma del templo, porque le fueron agregadas a la capilla aquella que hablábamos, le fueron agregadas 3 naves, pero ya esto a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Lo que vemos en realidad es obra del siglo XVIII, bueno, de esta época, finales del XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Esta capilla, en ese tiempo, en los años 20 de este siglo, quedó abandonada, y finalmente la comunidad, que siempre ha sido muy celosa de sus tradiciones aquí en Santa Ana, que ha sido una gente muy respetuosa del patrimonio que han conservado en excelente forma, decidieron organizarse y recuperar esta iglesia que desde los años 20 estaba abandonada, y los techos se fueron perdiendo cada vez más hasta que quedó totalmente destechada, abandonada, con hierbas en el interior y en las azoteas o en los muros que quedaban. Y finalmente la comunidad, en cofradías organizada, logró reunir fondos, reunir esfuerzos de todos los habitantes de la población, y finalmente restaurar este bello ejemplo de la arquitectura del siglo XVI, XVII y XVIII, y también con ella la capilla anexa, que vamos a ver que es ya de la segunda mitad del siglo XVIII, casi a finales del siglo XVIII, 1789-90, cuando se empezó a construir y que se anexó, pero que nunca fue terminada. Entonces está esa capilla que acabamos de mencionar, que es la capilla de la Purísima, que da frente a la otra capilla, que es la capilla, diríamos, la parroquia, o más bien la capilla más importante, la iglesia importante, y que generalmente era la que se hacía para los habitantes españoles, etcétera. Atrio de por medio. Entonces, la relación entre estas dos capillas, como ya hemos visto en muchos otros lugares que hemos visitado, Cornelio, la relación de las dos capillas enfrentadas, una que ve al oriente, que es la capilla de Hospital, y otra que ve al poniente, que es la que tenemos a las espaldas, son los conjuntos religiosos franciscanos más interesantes que encontramos aquí en el centro de Jalisco, y que son ya una constante característica de todo este tipo de construcciones que tenemos. Pues Cuauhtémoc, muchas gracias. Vamos a visitar la iglesia y luego hacemos más comentarios. ¿Qué te parece? Encantado, mi querido Cornelio. Amigos, sobre la arquitectura de Santa Ana Tepetitlán, y a propósito, ¿en dónde nos encontramos ahora, Cuauhtémoc? Estamos aquí en la capilla de Guadalupe, que está en la parte alta de Santa Ana Tepetitlán, que es una capillita de los años 50, muy reciente, pero que tiene mucha devoción de la gente de Santa Ana, y que cada año es una procesión a todo lo largo del ascenso al cerro, que es un camino muy empinado, pero lleno de árboles, y que con mucha frecuencia la gente pasa por aquí, va a trabajar acá arriba a Bugambilias, que está a espaldas, y a través de la capilla pasan, saludan y ya se van a trabajar. Es un bonito ejemplo, diríamos, de esa arquitectura popular de principios de este siglo que vivimos, y que tiene unas características más que nada no tanto identificables con una arquitectura muy pomposa, sino más bien una sencillez en sus formas, ¿no? ¿Del neogótico? Pues ahí como que quisieron hacerle algo del neogótico, pero
artífices de estos templecitos, como en muchos de nuestro país, pues son gentes que con una gran modestia y con una gran calidad, sobre todo de ejecución, hacen sus composiciones, sus obras de arquitectura, basándose pues en lo que el conocimiento o lo que la memoria les permite, ¿no? Entonces retoman de aquí, retoman de allá y logran estas cosas tan simpáticas que tal vez muchos dirán, no, esto no es una gran obra de arquitectura, pero sin embargo constituye un ejemplo muy cálido, diría yo, de la arquitectura popular de nuestro país. Nos decías que los habitantes de Santana, Tepetitlán, trabajan aquí en Bugambilias. ¿Qué labores desarrollan los habitantes de Santana? Bueno, muchas de las gentes vienen aquí a emplearse sobre todo en la industria de la construcción, las obras que se hacen aquí, que hoy por cierto no son muchas, y sobre todo pues en la cuestión de servicios, jardinería, etcétera, ¿no? Entonces, Empleadas domésticas. empleadas domésticas. Entonces vienen aquí, a través de este camino, de este ascenso, pasan por aquí, por el Tepeyac, que le llaman el Tepeyac, que tiene una crucecita muy simpática también aquí a un lado, y ya, se van de trabajo, tanto de ida como de regreso por aquí pasan. Por desgracia hay alguna intención que sabemos que pretende demoler este pequeño edificio y convertirlo en una capilla mucho más grande y más elaborada. Yo creo que sería una cuestión lamentable porque pues no es un sitio para una gran capilla. Entonces nosotros desearíamos sobre todo que este templo, que es de propiedad federal, se conserve tal como es, porque es una pequeña capilla, no llega a ser un templo. Y que además ya forma parte de la tradición del pueblo. Es algo que le va a doler que le quiten porque se identifica con ella, aunque sea de los 50 para acá, pero ya forma parte hasta de su ritual, claro, de subir y dejar una veladora aquí. Pues yo creo que pueden construir la capilla en otro lado y dejar esta capillita como está. Claro, yo creo que sería ideal, porque además, si tomamos en cuenta que esta capilla se ve desde toda la parte baja del pueblo, tiene una prominencia muy importante en la parte del cerro. Está ubicada en este peñasco, diríamos, que asoma al poblado en la parte baja, y eso de alguna manera permite pues que haya una visual más o menos identificable de la capilla. Si bien, no obstante esto, algunas de las construcciones que se han hecho al extremo, en las orillas del cerro de la Primavera, han alterado mucho el paisaje. Sin embargo, todavía tiene la capillita esta de Guadalupe una gran importancia para la identidad del pueblo, ¿no? Es una cuestión visual eminentemente. Se ve claramente desde la plaza principal de Santana, ¿verdad? Así es, sí es un punto focal importante. Yo creo que sería muy lamentable que le cambiaran esta imagen, ¿no? Es como un faro, es un punto de referencia de la gente. Pues Cuauhtémoc, muchísimas gracias y vamos a seguir viendo este pueblo tan bonito. Aquí hay unas panorámicas, como decía un señor que entrevistamos en una ocasión, unas panorámicas muy bonitas, ¿o no? Claro, es un lugar bonito y pues aquí estamos, Cornelio, a tus órdenes. Gracias. Bien amigos, pues nosotros seguimos aquí en Santana Tepetitlán y vamos a platicar con un señor que sabe muchas historias. Ya estuvimos platicando hace rato y bueno, da gusto conocer señores de antes, como se dice. Vamos a platicar con el señor. Su nombre completo, por favor. Francisco Aguilar Alvarado. Don Francisco, háblenos de sus recuerdos de infancia. Cuando usted era niño, ¿cómo era Santana Tepetitlán? Pues cuando estaba yo chico, vine yo conociendo este pueblo. Era muy chico este pueblo. No, y aquí en este pueblo no había gran agricultura, había poca. ¿Qué sembraban? Aquí sembraban maíz, trigo, frijol, y ya después se siguió sembrando cacahuate. Cuando vino Cárdenas ya abrió el banco, ya pidió crédito, ya nos daba cacahuate, y ya después vino una muestra de plantas de camote y ya lo siguieron ellos también aquí plantando. Aquí
Santana, Santanita, San Agustín, todo eso aquí. Entonces ellos aquí también ayudaban al pueblo, porque había personas allá que tenían más el modo y aquí andaban como agarrando a medias. Medieros, buscaban medieros. Medieros, rentaban terrenos, los rentaba uno, pero usted siémbrelo, usted cultívelo, usted sabe cómo se maneja aquí su terreno. Y así nos venimos pasando el tiempo. Como acabé de decirle que aquí este pueblo se mantenía de puro arriero. Ah, había muchos arrieros, me decía, ¿verdad? ¿Y qué hacían los arrieros? A ver. Arrimando leña, arrimando carbón, arrimando cote, otros arrimando madera para casas. Aquí la madera que era buena es la de pino. Aquí estamos muy cerca de un cerro, ¿verdad? ¿Cómo se llama este cerrito? Cerro, aquel donde trabajaba uno, hay muchos nombres. Allá para más arriba estaba una haciendita que le decían la Cuesta. Y luego de la Cuesta sigue uno a otro lugar que se llama el Llano Grande, el Copo de San Miguel, y luego la Mojonera del Perdenal, pues hay varios puntitos. Don Pancho, ¿usted fue arriero? ¿Le tocó ser arriero? Sí. ¿Cómo era la vida del arriero en esos años? No, pues en ese tiempo era la vida muy, muy amarga. Aquí nosotros cuando comenzamos a trabajar el cerro, pues durábamos hasta semanas en el cerro. ¿Allá dormían? ¿En qué dormían? ¿Cómo dormían? Pues, como aquí en el suelo, a veces hacía uno unas casitas como decir, de roble, o más bien de las mismas maderas de roble. Hacía uno una casita o había paderones y hacía uno unas cuevas. Todavía hay por ahí cuevas de los indios aquí. O sea que subían a hacer carbón y todo eso allá. Carbón, a traer leña, a sacar ocote, bueno, todo eso. ¿Qué clase de remuda usaban? Pues aquí puro burro, casi machos aquí no, puro burro. ¿Y a qué mesones llegaban en Guadalajara ustedes? Llevaba al mesón, había un mesón que le decían al Tepopote, y allí llegaba casi la mayoría de arrieros. Allí daba uno de comer o allí encerraba uno y allá en San Juan de Dios, a este lado, estaba otro que se llamaba la Purísima, ese mesón de la Purísima. Había como unos tres, pero el otro no me acuerdo, ese está de aquí de San Antonio. ¿Cuánto pagaban ustedes más o menos por quedarse a dormir ahí con todo y su burro? Pues antes nos cobraban 20 centavos. Baratísimo, ¿verdad? Para aquel tiempo. Sí, aquel tiempo, aquí nosotros comprábamos carne, así eran los platos llenos por 5 centavos, 3 centavos. Se usaba puro centavo. Don Pancho, ya nos tenemos que ir porque hay muchas cosas que grabar en su pueblo. ¿Gusta enviarles un saludo a las muchachas bonitas y a las feas también que tienen su corazón? Sí, pues es que hay que hacer pues recuerdos. Uno ya que va para afuera, pues ya tiene uno cuando menos, se acuerda uno de todos modos de la juventud. ¿Cómo fue la juventud bonita? Bonita. En aquel tiempo era bonita la juventud porque ya puro vestido largo. Pues, señoras y señores, casi en todas las poblaciones, en la parte más alta de algún cerro, hay una cruz para espantar los demonios que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Entonces, esta es la crucecita que se encuentra en el cerro que da al lado poniente de Santana Tepetitlán. Aquí a un ladito está la capilla del Tepeyac. Y aquí vamos a pasar a despedirnos con mucho pesar, pero no se les olvide que vamos a seguir de kiosco en kiosco, todos los jueves a las 10 de la noche, aquí en el Canal 7. Que pasen muy buenas noches y los esperamos.